10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este sexto domingo de Pascua, la Iglesia nos presenta el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 23 al 29. Este Evangelio constituye la base bíblica más profunda y sólida para la doctrina cristiana de la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma del justo, una doctrina fundamental para comprender la espiritualidad cristiana y para saber realmente qué significa ser cristiano. Ser cristiano no significa tener una relación meramente externa, un contrato con Dios, sino significa ser justificado por el Señor desde dentro. Pero vamos a desmenuzar este Evangelio para comprender y ampliar su riqueza. Antes de los versículos que vamos a leer en el domingo, se encuentra una pregunta de Judas, no el Iscariote, sino que conocemos como Judas Tadeo. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado para que tú te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿De qué modo te vas a manifestar, te vas a dar a conocer a nosotros? ¿Y por qué te vas a dar a conocer? El verbo enfanizo. ¿Por qué te vas a manifestar, revelar a nosotros y no al mundo? Y la respuesta que da Jesús, que constituye el Evangelio de este domingo, nos hace comprender cómo es la revelación de Cristo presupone esa relación dinámica e interior entre Él y aquel que lo recibe, y por lo tanto entre toda la Trinidad y aquel que lo recibe. Bueno, ahora sí leemos. Juan 14, 23. Jesús le respondió: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Este versículo es un verdadero tesoro de la espiritualidad cristiana. Debo reconocer que es uno de los versículos, junto con Mateo 5:48, sed perfectos como su Padre Celestial es perfecto, que más me impresionó desde muy joven. Realmente transformó mi manera de comprender lo que significa ser cristiano. Bien, si alguno me ama, guardará mi palabra. La relación con Cristo, la relación que toda persona debe tener con el Señor Jesús, está basada y fundamentada en el amor. No se trata meramente de una obligación, de algo que hay que cumplir, sino el presupuesto, es decir, lo que Jesús da por hecho es que ser cristiano significa amarlo. Por lo tanto, es el inicio, ¿no? Si alguien me ama, ¿qué debe hacer el que me ama? Guardará mi palabra. Tus logus mu terei. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Perdón, ton logon mu teresei. Mi palabra la guardará. El verbo utilizado en este guardar, nuestra traducción litúrgica dice cumplir, es el verbo tereo. El verbo tereo puede tener distintas acepciones y son muy interesantes y complementarias entre ellas. El verbo tereo significa conservar, guardar, custodiar, mantener como un tesoro, no dejar, ¿no? Pero el verbo tereo también significa en diversas situaciones y momentos obedecer, por eso la traducción litúrgica de cumplir. Y aquí nos encontramos con dos aspectos fundamentales de este verbo, el verbo tereo. ¿Por qué? Porque ambos son importantísimos y complementarios. ¿Qué se pide del cristiano? Para amar a Cristo, ¿qué necesita el cristiano? Necesita teresei, conservar, guardar la palabra de Dios. En primer lugar, necesita meditarla. Que el verbo tereo signifique meditar la palabra no es solamente una especulación, digamos así, rebuscada. De hecho, encontramos la raíz de este mismo verbo en las acciones de la Santísima Virgen María en la infancia de Jesús. Después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos precisamente con el hecho de que la Virgen María, después de la visita de los pastores, conservaba
todas estas cosas en su corazón. La Santísima Virgen María conservaba, guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas 2:19. María siuntereo. El verbo siuntereo, conservaba, meditaba. Entonces encontramos la misma raíz del verbo tereo. Y del mismo modo, al final del episodio del niño Jesús perdido y hallado en el templo, episodio sin duda difícil de una comprensión, digamos, complicada para María y José, se dice también que María conservaba todas estas cosas en su corazón. Lucas 2:51. Y el verbo usado aquí es el verbo diatereo. O sea, de nuevo, María las guardaba, las meditaba. Por lo tanto, esta acepción de guardar la palabra como meditarla, en una expresión hebrea, rumiarla profundamente, es totalmente, no solamente legítima, sino profundamente cristiana. El cristiano, digamos así, observa, conserva, medita la palabra de Dios. Y esto es súper importante, ¿no? Porque realmente si no meditamos la palabra del Señor, no podemos tener una relación profunda con el Señor. Del mismo modo, nos encontramos con esta misma acepción en el capítulo 15 de San Juan, ¿no? Como el Padre me amó, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Juan 15:10. De nuevo aquí nos encontramos con el verbo tereo. Y aquí evidentemente el verbo tereo ya significa no solamente meditar, sino que significa cumplir, vivir según esta palabra. Entonces, el que ama a Cristo tiene que meditar la palabra de Cristo y tiene que cumplir, vivir esta palabra. Me atrevo a añadir, desde el punto de vista espiritual, un nivel más de este observar, de este terese y la palabra. Un nivel más que está dado, me parece a mí, por el conservar y guardar la palabra de Cristo, o mejor dicho, la palabra que es Cristo y que sea hecho pan. Cuando nosotros comulgamos con las debidas disposiciones, conservamos, guardamos y custodiamos la palabra con mayúscula dentro de nuestro corazón. Y tiene mucho sentido cómo el observar la palabra, aquella palabra escrita, aquella palabra transmitida a través de la iglesia, pero también aquella palabra sacramentada, hecha presencia de Cristo en nuestro corazón, logra evidentemente que Dios venga a vivir en nosotros. Bueno, entonces esa es la premisa. Si alguno me ama, observará, custodiará, guardará, obedecerá la palabra, mi palabra. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo observo la palabra del Señor? Entro en una relación dinámica con Cristo que tiene como resultado que no solamente Cristo me ama, sino que el Padre me ama. Entonces, si alguno me ama, conservará mi palabra y mi Padre le amará. Y mi Padre le amará. Y aquí viene la parte más maravillosa, y auton eleusometza, y a él vendremos, y a él vendremos. Y kai moné para auto poietsometza, y una morada, un moné, haremos en él. Es interesante, la palabra moné es un sustantivo que se deriva del verbo meno, que hemos meditado en varias ocasiones y significa permanecer, vivir, morar, habitar. Entonces, aquel que observa la palabra de Dios es amado de Cristo, es amado profundamente por el Padre, y Jesús y el Padre vienen a Él y hacen una morada, viven en Él. Y es muy interesante porque esta palabra morada, evidentemente la primera traducción es eso, ¿no? Morar, estar, y luego de ciertos modos ha sido, en ciertas circunstancias ha sido traducida seguramente por la influencia cristiana también luego como monasterio, ¿no?
Entonces, qué interesante esta manera de comprender, ¿no? Nuestra vida cristiana. ¿Qué significa ser cristiano? Entrar en contacto con Cristo a través de su palabra, observarla, meditarla, guardarla incluso eucarísticamente dentro de mí, de modo que el Padre y el Hijo vienen a vivir en mí. San Juan, o Jesús en el Evangelio de San Juan, luego explica en el versículo 24 qué ocurre si no observamos esta palabra. El que no me ama, no observa mis palabras, y la palabra que escuchan no es mía, sino del Padre que me ha enviado. O sea, no escuchar la palabra de Cristo significa cerrar el corazón a Dios. Versículo 25, les he hablado de todo esto estando con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todas las cosas que les he dicho. Y este versículo realmente completa el versículo 26 de un modo espectacular el versículo 23. Ok, Jesús y el Padre vendrán a mí. ¿Cómo se da esa venida de Jesús y el Padre en mí? ¿De qué manera ocurre? Ocurre por la fuerza del Espíritu Santo. Pero el Paráclito, o de Paracletos, el Espíritu Santo, aquel que manda el Padre en mi nombre, es muy interesante cómo siempre el envío del Espíritu Santo se da claramente según la Escritura por el Padre y el Hijo. Por eso la teología de los siglos posteriores lucha mucho por explicar y defender que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Así como procede en la misión aquí en la tierra, así eternamente también procede del Padre y del Hijo. Bueno, el Espíritu Santo que el Padre enviará a mi nombre, el Espíritu Santo, ¿qué hará? A ustedes les enseñará todo, didaxei panta, pero no solamente enseñará, sino que les recordará, eupomnesei, el verbo aquí es el verbo eupominesco, del verbo mimneskomai, significa recordar, hacer memoria. El Espíritu Santo hará memoria en nosotros de aquello que Cristo nos ha dicho. Ahora es interesante porque cuando nosotros recordamos, digamos, en la espiritualidad judeocristiana, ¿qué significa hacer memoria? ¿Qué significa recordar? No significa simplemente traer a la memoria como nosotros entendemos, significa crear un memorial, ¿no? O sea, significa lo que en la mentalidad judía es el tzikaron, ¿no? Y luego San Pablo llamará anamnesis en griego, ¿no? Hacer, o sea, recordar algo que se hace presente. Bueno, eso es lo que hace el Espíritu Santo en la Iglesia. Recuerda a Cristo, pero lo hace presente. Recuerda las palabras de Cristo, pero los hace presente. Eso ocurre de una manera muy significativa, por ejemplo, en los sacramentos, ¿no? En los sacramentos nosotros invocamos la presencia del Espíritu Santo para que, recordando una obra que Cristo ha instituido, la haga plenamente presente, como en la Eucaristía, ¿no? En la epíclesis pedimos que venga el Espíritu Santo sobre las ofrendas, recordamos las palabras de Cristo en la última cena, pero en realidad no solo recordamos, sino que hacemos memorial. Esas palabras se hacen presentes, esa realidad de lo que Cristo hace en la última cena, que a su vez hace presente el sacrificio del Calvario, se hace presente. Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Es el Espíritu Santo el que trae al Padre y el Hijo. Jesús ha dicho, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Y cómo ocurre esto? Porque el Espíritu Santo es quien los trae. Así entendemos efectivamente lo que significa ser cristiano. Ser cristiano significa que si yo confío en la palabra de Cristo y recibo el Espíritu Santo por la fe y los sacramentos, el Padre y el Hijo vienen a vivir en mí y esa presencia, esa morada, esa inhabitación de Dios crece cada vez más según yo aumento por la gracia, por la caridad, la relación con Dios. Los siguientes versículos que comentaré brevísimamente, porque nos ha tomado mucho tiempo explicar los primeros, son una consecuencia lógica de esto. Si
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en mí, se entiende lo que dice Jesús en el siglo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. ¿En qué consiste la paz del cristiano? En que Dios, uno y trino, vive en mí, no en que no tengo problemas. Y por eso Jesús añade, no se turbe su corazón, ni se acobarde. El verbo usado en turbar es tarazo, que significa agitar, como el agua cuando se agita, ¿no? Que no se turbe su corazón, ni se acobarde. Bien, pues la paz de Cristo habita en nuestros corazones, porque Cristo habita en nuestros corazones. Y nosotros como sacerdotes además somos ministros de esta paz de Cristo. No en vano San Pablo habla de su ministerio como ministerio de la reconciliación. Queridos amigos, dejémonos enamorar por la presencia de Dios unitrino en nosotros y démosle inmensas gracias porque nunca nos abandona, vive en nosotros y nos hace ministros de su presencia. Que Dios los bendiga.